La jaula de hierro crujía como huesos quebrados cada vez que Israel Thornwick se movía dentro de ella. Suspendida a 3 metros del suelo en el centro de la plaza de Whisper Creek, aquella prisión aérea se había convertido en el espectáculo más grotesco que el pueblo había presenciado jamás. Los niños lloraban al verlo, las mujeres se santiguaban y apresuraban el paso, los hombres escupían al suelo y murmuraban maldiciones entre dientes. Había llegado encadenado al pueblo hacía ya 3 meses, arrastrado por una partida de cazarrecompensas que lo habían capturado en las montañas Sangre de Cristo. Su crimen: haber destrozado a golpes a 5 hombres en una cantina de Santa Fe, dejándolos irreconocibles. Los testigos juraban que había peleado como una bestia salvaje, gruñendo y rugiendo, mientras sus puños descarnaban rostros y quebraban costillas. El alcalde Cornelius Blackwater había ordenado construir la jaula como escarmiento público. Que todos vean lo que les espera a los asesinos en mi pueblo, había declarado desde el balcón de su mansión. Pero la verdad era que nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para ejecutarlo. Israel medía casi 2 metros de altura. Sus brazos eran gruesos como troncos de roble, y sus ojos grises brillaban con una ferocidad que helaba la sangre. Los comerciantes desviaban sus carruajes para evitar pasar cerca de la plaza. Los borrachos de la cantina, el Coyote Dorado, inventaban historias cada vez más extravagantes sobre el prisionero, que había crecido criado por lobos, que había comido carne humana para sobrevivir en las montañas, que podía romper cadenas con sus manos desnudas. El párroco, Padre Ignatius, había intentado aproximarse una vez para ofrecer los últimos sacramentos, pero había huido corriendo cuando Israel le dirigió una mirada que parecía atravesarle el alma. La comida llegaba una vez al día, arrojada desde una distancia prudente por Tobías, el ayudante del sheriff. Israel nunca hablaba, nunca suplicaba, nunca mostraba debilidad. Simplemente existía en su prisión de hierro como una tormenta contenida, observando al pueblo con esos ojos que parecían guardar secretos terribles. Su barba había crecido salvaje y enmarañada, sus ropas colgaban hechas jirones, pero su presencia seguía siendo imponente. Las noches eran peores. Los aullidos que emergían de la jaula no sonaban completamente humanos. Algunos vecinos juraban haber visto sombras extrañas moviéndose alrededor de la plaza durante las horas más oscuras, como si criaturas sobrenaturales acudieran a rendir homenaje a su hermano encadenado. Las madres acostaban a sus hijos más temprano y cerraban las ventanas con doble pestillo. El doctor Emmett Ashworth, el único hombre de ciencia del pueblo, había observado al prisionero desde la ventana de su consultorio con curiosidad mórbida. Tomaba notas sobre su comportamiento, documentando cada gesto, cada cambio en su postura. «Es fascinante», le había dicho a su esposa. «Hay algo en él que trasciende la mera bestialidad. Es como si hubiera visto cosas que ningún hombre debería ver». La jaula se había convertido en el corazón negro de Whisper Creek. Los negocios languidecían porque los viajeros evitaban el pueblo. Las cosechas se marchitaban sin explicación aparente. Incluso los animales domésticos actuaban de manera extraña. Los perros aullaban toda la noche. Los caballos se encabritaban al pasar cerca de la plaza y las gallinas habían dejado de poner huevos. Pero lo que más perturbaba a los habitantes no era la ferocidad del prisionero, sino los momentos de terrible quietud, cuando Israel se quedaba inmóvil durante horas, con la mirada perdida en el horizonte montañoso. Parecía más un profeta maldito que un simple asesino. En esos instantes, algunos vecinos juraban que podían sentir su dolor atravesando el aire como una lanza invisible, clavándose en sus corazones y recordándoles que, bajo toda esa salvajería, seguía siendo un hombre. El pueblo entero aguantaba la respiración, esperando que algo cambiara, que alguien tuviera el valor de poner fin a aquella situación. Nadie imaginaba que la salvación llegaría de la mano más inesperada, de la única persona en Whisper Creek que no le tenía miedo al monstruo de la jaula. El carruaje apareció en el horizonte como un espejismo dorado, reflejando los rayos del sol poniente mientras se aproximaba lentamente por el sendero polvoriento que conducía a Whisper Creek. Era un vehículo elegante, pintado de azul cobalto con ornamentos de plata, tirado por 4 caballos blancos que parecían fantasmas contra el paisaje árido.
Los habitantes del pueblo se asomaron a sus ventanas, intrigados por la llegada de tan distinguida visita. Serafina Moonweaver descendió del carruaje con la gracia de una bailarina y la dignidad de una reina. Tenía apenas 22 años, pero su presencia irradiaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con el ambiente tenso del pueblo. Su cabello rubio cenizo caía en ondas suaves hasta la cintura, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero decididas. Vestía un traje de viaje color lavanda, impecablemente conservado a pesar del largo trayecto. Lo que más llamaba la atención de Serafina eran sus ojos, de un azul tan profundo que parecían reflejar la inmensidad del cielo nocturno. Había en ellos una sabiduría que no correspondía a su edad, como si hubiera vivido muchas vidas o hubiera visto secretos que otros no podían comprender. Cuando sonreía, cosa que hacía con frecuencia, toda su cara se iluminaba con una calidez genuina que desarmaba hasta al más desconfiado. «Buenos días», saludó al grupo de curiosos que se había congregado alrededor de su carruaje. Su voz tenía un acento ligeramente extranjero, musical y suave como el murmullo de un arroyo. «Vengo desde Boston en busca del alcalde Blackwater. Tengo un asunto de suma importancia que discutir con él». Los hombres se quitaron los sombreros instintivamente, y las mujeres alisaron sus vestidos, sintiendo de repente que sus ropas eran inadecuadas en presencia de tanta elegancia. Tobías, el ayudante del sheriff, se adelantó tartamudeando. Yo puedo llevarla hasta la mansión del alcalde, señorita. Pero debo advertirle que, bueno, este no es el lugar más seguro para una dama como usted. Tenemos un prisionero peligroso en la plaza central». Serafina inclinó la cabeza con interés. «¿Un prisionero? Qué curioso. ¿Puedo verlo?». La pregunta causó un murmullo de alarma entre los presentes. «No sería prudente, señorita», intervino el doctor Ashworth, quien había salido de su consultorio al escuchar la conmoción. «Es un hombre extremadamente violento. Un asesino. Hemos tenido que mantenerlo enjaulado para proteger al pueblo». Serafina lo miró con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las palabras. «Entiendo su preocupación, doctor, pero he viajado muy lejos y he visto muchas cosas. No creo que un hombre enjaulado pueda ser más peligroso que la ignorancia o el miedo». El pequeño grupo se dirigió hacia la plaza central, con Serafina caminando al frente con pasos decididos pero delicados. A medida que se acercaban a la jaula, los acompañantes se fueron quedando atrás, hasta que solo el doctor Ashworth tuvo el valor de seguir a una distancia prudente. La joven se detuvo directamente bajo la prisión de hierro, levantó la vista y observó a Israel con una tranquilidad que dejó helados a todos los presentes. El prisionero, que había permanecido inmóvil durante horas, levantó lentamente la cabeza y sus ojos grises se encontraron con los azules de Serafina. Fue como si un rayo invisible atravesara el aire entre ellos. Por primera vez en 3 meses, Israel se movió, acercándose a los barrotes con una expresión que no era de ferocidad, sino de profundo asombro. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero solo salió un suspiro ronco. «Hola», dijo Serafina simplemente, sin rastro de temor en su voz. «Me llamo Serafina Moonweaver. He venido desde muy lejos para conocerte». Las palabras flotaron en el aire como pétalos de rosa cayendo sobre espinas. Israel extendió una mano temblorosa hacia los barrotes, y por un momento pareció que iba a llorar. Su boca se movía silenciosamente, como si hubiera olvidado cómo formar las palabras. El doctor Ashworth observaba la escena con fascinación científica y horror a partes iguales. Nunca había visto al prisionero reaccionar de esa manera ante la presencia de otro ser humano. Era como si Serafina poseyera algún tipo de poder mágico, una capacidad sobrenatural para calmar a las bestias salvajes. Los pocos testigos que quedaban en la plaza se santiguaron, susurrando oraciones y preguntándose si no estarían presenciando un milagro o, por el contrario, algún tipo de brujería diabólica. La mansión del alcalde Cornelius Blackwater se alzaba sobre una colina como un castillo de cuento gótico, con sus torres puntiagudas y ventanas emplomadas que reflejaban la luz del atardecer como ojos maliciosos. Serafina subió los escalones de mármol con la misma serenidad con que había enfrentado al prisionero, ignorando las miradas nerviosas de los sirvientes que se asomaban desde las puertas entornadas. El mayordomo, un hombre esquelético llamado Mortimer,
La condujo a través de pasillos decorados con cabezas de animales disecados y retratos de ancestros severos. Cornelius Blackwater era un hombre imponente de 55 años, con una barriga prominente que sus chalecos bordados no lograban disimular y un bigote encerado que se retorcía hacia arriba como cuernos diminutos. Sus ojos pequeños y porcinos brillaron con codicia cuando vio entrar a Serafina al opulento salón principal. «Señorita Moonweaver, qué honor tan inesperado. Tobías me ha contado de su llegada. Por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle whisky escocés? ¿Tal vez champán francés? Gracias, alcalde Blackwater, pero no bebo alcohol», respondió Serafina, aceptando una taza de té que le ofreció una sirvienta temblorosa. «He venido a discutir un asunto de negocios muy específico. Entiendo que tienen ustedes un prisionero en la plaza central». Los ojos de Blackwater se entornaron con suspicacia. «Así es». Israel Thornwick, un asesino despiadado. Estamos esperando la llegada del juez federal para proceder con su ejecución. ¿Por qué le interesa, si me permite la pregunta? Serafina dejó la taza sobre la mesa de caoba pulida y se irguió en su silla con la elegancia de una princesa. «Quiero comprarlo», dijo con una tranquilidad que hizo que Blackwater casi se atragantara con su whisky. «¿Perdón?», dijo. «¿Comprarlo?». El alcalde se limpió el bigote con un pañuelo de seda, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Señorita, ese hombre no es una mercancía. Es un criminal peligroso condenado a muerte. Todo tiene un precio, alcalde. Usted es un hombre de negocios, ¿no es cierto?». Serafina sonrió con una dulzura que no llegaba completamente a sus ojos. «He investigado la situación financiera de Whisper Creek, las deudas del pueblo con el Banco Territorial, los préstamos vencidos, la caída en los ingresos por el comercio. Ese hombre en la jaula está arruinando su economía. Los viajeros evitan pasar por aquí. Los comerciantes buscan rutas alternativas. Cada día que permanece exhibido así, ustedes pierden dinero». Blackwater se removió incómodo en su sillón de cuero. La mujer había dado en el clavo de manera inquietante. «Aún así, no puedo simplemente vender a un prisionero. Existen leyes, protocolos». «El juez federal». Serafina se inclinó hacia adelante, y su voz adquirió un tono más persuasivo. «El juez federal tardará al menos 2 meses más en llegar. Para entonces, Whisper Creek podría estar en bancarrota. Yo puedo resolver todos sus problemas financieros hoy mismo». La joven abrió un pequeño bolso de terciopelo y extrajo un fajo de billetes tan grueso que hizo que los ojos de Blackwater se abrieran como platos. $50,000 en efectivo, dijo, colocando el dinero sobre la mesa. Suficiente para pagar todas las deudas del pueblo, reparar los caminos, mejorar las instalaciones públicas y aún sobrar para establecer un fondo de emergencia. A cambio, yo me haré responsable del prisionero. Se lo llevaré lejos de aquí y nunca más volverán a verlo. «Pero señorita Moonweaver», balbuceó el alcalde, sin poder apartar la vista del dinero, «¿qué quiere usted con ese hombre? Es peligroso, impredecible. Podría matarla sin pensarlo 2 veces». Serafina se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la plaza, donde la jaula de hierro se recortaba contra el cielo crepuscular. «Tengo mis razones, alcalde. Digamos que colecciono cosas rotas y las reparo. ¿Y cómo puedo estar seguro de que no lo liberará para que continúe matando gente?», preguntó Blackwater, aunque su voz ya denotaba que estaba considerando seriamente la oferta. Serafina se volvió hacia él con una sonrisa enigmática. «Porque le doy mi palabra de que bajo mi custodia, Israel Thornwick nunca volverá a hacer daño a otro ser humano. Mi familia tiene métodos particulares para tratar con hombres violentos». El alcalde miró alternadamente el dinero y a la misteriosa joven. $50,000 era más de lo que Whisper Creek había visto jamás junto. Podría transformar el pueblo de un páramo polvoriento en una próspera comunidad, y además, se libraría del problema que representaba mantener al prisionero. «Necesitaría documentos», murmuró, ya calculando mentalmente cómo distribuir el dinero. «Algo legal que me cubra las espaldas cuando llegue el juez federal». «Por supuesto», respondió Serafina, sacando un pergamino ya preparado de su bolso. «Un contrato de transferencia de custodia, completamente legal, según las leyes territoriales. Solo necesita su firma y la del sheriff como testigo». Blackwater tomó el documento con manos temblorosas, leyendo rápidamente las cláusulas
mientras luchaba contra la tentación que representaba toda esa riqueza. El destino de Israel Thornwick pendía de un hilo, y ese hilo era la codicia de un hombre corrupto. La noticia se extendió por Whisper Creek como un incendio en pastizales secos. Para el amanecer, todo el pueblo sabía que la misteriosa forastera había comprado al prisionero más peligroso que habían tenido jamás. Las reacciones eran un torbellino de incredulidad, indignación y terror. En la cantina, el Coyote Dorado, los hombres discutían acaloradamente sobre la locura de Blackwater, mientras las mujeres se reunían en círculos susurrantes, especulando sobre las verdaderas intenciones de Serafina Moonweaver. «Esa mujer está loca», declaró Martha Pendleton, la esposa del herrero, mientras pelaba papas en el porche trasero de su casa. «Nadie en su sano juicio pagaría tanto dinero por un asesino. Tiene que haber brujería de por medio». Sus vecinas asintieron vigorosamente, haciendo la señal de la cruz y murmuran oraciones protectoras. El párroco Ignatius había convocado a una misa especial para pedir la protección divina, temiendo que el pueblo hubiera hecho un pacto con fuerzas diabólicas. El sheriff Josiah Cumberland, un hombre mayor de cabello cano y manos temblorosas, se había opuesto firmemente a la transacción, pero su autoridad había sido anulada por la del alcalde. «Es una barbaridad», le había gritado a Blackwater en su oficina. «Ese hombre destrozó a 5 personas con sus propias manos, y ahora se lo entregamos a una mujer joven como si fuera un caballo que se vende en subasta. Pero el dinero ya había cambiado de manos, y los papeles estaban firmados. A las 10 de la mañana, Serafina apareció en la plaza vestida con un traje de montar de color verde esmeralda, seguida por 2 hombres enormes que llevaban herramientas para abrir la jaula. Los habitantes del pueblo se habían congregado a una distancia prudente, formando un círculo irregular de rostros temerosos y curiosos. El doctor Ashworth tomaba notas frenéticamente en su libreta, documentando lo que consideraba un experimento social fascinante y potencialmente catastrófico. «Buenos días, Israel», dijo Serafina, dirigiéndose al prisionero con la misma tranquilidad de siempre. El hombre había pasado la noche entera despierto, observándola a través de los barrotes como si fuera una aparición. Sus ojos grises, que habían aterrorizado a todo el pueblo durante meses, ahora mostraban una mezcla extraña de esperanza y confusión. «He venido a sacarte de aquí. ¿Estás listo para acompañarme?» Israel asintió lentamente, sin apartar la vista de su rostro. Los 2 hombres que acompañaban a Serafina comenzaron a trabajar en los candados de la jaula con una eficiencia profesional que sugería experiencia previa en situaciones similares. Eran individuos silenciosos y fornidos, vestidos completamente de negro, que no respondían a las preguntas nerviosas de los espectadores. Cuando finalmente abrieron la puerta de la prisión aérea, un silencio sepulcral se extendió por la plaza, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Israel descendió lentamente por la escalera improvisada que habían colocado sus liberadores. Sus piernas, debilitadas por meses de confinamiento, temblaron al tocar tierra firme. Se tambaleó ligeramente, pero rechazó la ayuda que le ofrecieron, manteniendo su dignidad incluso en ese momento de vulnerabilidad. Cuando estuvo de pie frente a Serafina, la diferencia de altura entre ambos era dramática. Él la sobrepasaba por más de 30 centímetros, pero su postura era la de un gigante humillado ante una reina. «¿Puedes hablar, Israel?», preguntó Serafina suavemente, extendiendo una mano hacia él. El hombre miró esa mano pequeña y delicada, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Lentamente, con dedos que temblaban por la emoción contenida, la tomó entre las suyas, enormes y callosas. «Sí», murmuró con una voz ronca por el desuso, tan baja que solo ella pudo escucharlo. «Puedo hablar para usted». La multitud retrocedió instintivamente cuando vieron el contacto físico entre ambos. Algunos gritaron advertencias, otros se persignaron, y los más cobardes huyeron corriendo hacia sus casas. Pero Serafina permaneció serena, sosteniendo la mirada de Israel, con una compasión que él no había visto en años. «Muy bien», dijo, apretando suavemente su mano. «Entonces vamos a casa. Tengo muchas cosas que enseñarte, y tú tienes muchas historias que contarme»,
Los dos hombres de negro escoltaron a la extraña pareja hacia el carruaje que esperaba en las afueras de la plaza. Israel caminaba junto a Serafina como un perro leal junto a su ama, pero había algo más en su actitud, una mezcla de gratitud, adoración y un respeto que rayaba en lo religioso. Nunca había conocido a alguien que lo mirara sin miedo, que le hablara sin desprecio, que tocara su mano sin asco. Mientras el carruaje se alejaba por el sendero polvoriento, levantando una nube de tierra que oscureció temporalmente la vista del pueblo, los habitantes de Whisper Creek se quedaron con una sensación de vacío extraño. La jaula vacía se balanceaba suavemente en la brisa matutina, como un esqueleto de hierro que recordaba tiempos más oscuros. Algunos se sentían aliviados por la partida del prisionero, otros inexplicablemente melancólicos, como si hubieran perdido algo importante, sin saber exactamente qué. El rancho de Serafina Moonweaver se alzaba en un valle oculto entre montañas, un oasis de verdor y tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la aridez del territorio circundante. La propiedad se extendía por miles de acres, con praderas ondulantes donde pastaban caballos de razas exóticas, huertos de frutales que no deberían poder crecer en ese clima, y edificios de arquitectura que mezclaba estilos europeos con toques orientales de manera armoniosa y misteriosa. La casa principal era una mansión de 3 pisos construida con piedra blanca y madera de cerezo, rodeada por jardines donde florecían rosas, jazmines y plantas que Israel no reconocía pero cuyo aroma lo tranquilizaba de manera inexplicable. Fuentes de agua cristalina murmuraban melodías suaves, y senderos de grava serpenteaban entre esculturas de mármol que representaban figuras andróginas con expresiones de paz celestial. Era como si hubieran entrado a un paraíso terrenal, un refugio apartado del mundo brutal que ambos conocían. «Bienvenido a tu nuevo hogar», le dijo Serafina mientras descendían del carruaje. Israel observaba todo con ojos de niño maravillado, incapaz de procesar completamente la belleza que lo rodeaba. Había pasado tanto tiempo viviendo entre violencia y sordidez que había olvidado que lugares así podían existir. ¿Es real?», murmuró, tocando nerviosamente los pétalos de una rosa que crecía junto al sendero. «Tan real como tú y yo», respondió ella con una sonrisa. «Y ahora te pertenece tanto como a mí». Los sirvientes que salieron a recibirlos eran diferentes a cualquier personal doméstico que Israel hubiera visto. Hombres y mujeres de diversas edades y orígenes, todos con una serenidad particular en sus rostros, como si hubieran encontrado una paz profunda después de grandes tormentas. No mostraron miedo ni disgusto al verlo, por el contrario, lo saludaron con cortesías respetuosas y miradas comprensivas, como si supieran exactamente quién era y por qué estaba allí. «Estos son mis otros huéspedes», explicó Serafina mientras recorrían los jardines. Cada uno llegó aquí por razones diferentes, pero todos compartían algo en común. Estaban rotos, perdidos, sin esperanza, como tú. Israel se detuvo en seco, temiendo que la comparación fuera insultante para esas personas aparentemente normales. «No te preocupes», continuó ella, leyendo sus pensamientos. «Aquí no juzgamos el pasado. Solo nos importa lo que eliges ser a partir de ahora». La habitación que le asignaron estaba en el segundo piso de la casa principal, con ventanas que daban al valle y una vista panorámica de las montañas al atardecer. Era un espacio amplio y confortable, decorado con muebles de madera pulida, alfombras persas y estanterías llenas de libros. Había una cama con dosel que era más grande y lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido jamás, y un baño privado con una tina de porcelana que le pareció un lujo inimaginable. «¿Por qué?», le preguntó esa noche durante la cena, mirando a Serafina desde el otro extremo de una mesa que habría cabido cómodamente 20 personas. «¿Por qué me compró? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Qué quiere de mí?». Su voz, aunque áspera por los años de silencio, había recuperado matices de educación que revelaban que no siempre había sido el salvaje que el pueblo conoció. Serafina cortó delicadamente un trozo de cordero asado antes de responder. «Porque vi algo en tus ojos que otros no pudieron ver», dijo finalmente. «Dolor, un dolor tan profundo que se transformó en rabia para poder sobrevivir. Pero debajo de esa rabia, todavía hay un hombre bueno que quiere ser salvado,
Israel dejó caer el tenedor y sus manos comenzaron a temblar. Usted no sabe lo que he hecho. Las cosas terribles, los hombres que maté, no eran los primeros. He sido un monstruo durante tanto tiempo que ya no recuerdo cómo ser otra cosa. Entonces tendrás que aprender de nuevo, respondió Serafina con una firmeza gentil, y yo te voy a enseñar. Pero primero necesitas contarme tu historia, toda tu historia, no la versión que conoce el pueblo, sino la verdad. ¿Qué te convirtió en el hombre que eras cuando te encontré en esa jaula? Israel cerró los ojos, y por primera vez en años, lágrimas reales comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas, surcando caminos de sal a través de la barba enmarañada. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban como diamantes sobre el valle oculto, Israel Thornwick comenzó a contar la historia que había mantenido sepultada en su corazón durante décadas. Habló de una infancia de pobreza en las montañas, de padres que lo amaron pero murieron demasiado joven, de hermanos menores que dependían de él. Habló de trabajos brutales en minas de plata, de patrones despiadados que trataban a los trabajadores como ganado, de la desesperación que lleva a un hombre a hacer cosas impensables para proteger a los que ama. Mientras las palabras fluían como sangre de una herida abierta, Serafina escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sosteniendo la mirada de Israel con una compasión que él no se había atrevido a soñar que pudiera existir, y por primera vez, desde que era un niño pequeño acurrucado en el regazo de su madre, Israel Thornwick se sintió seguro, comprendido, y quizás, solo quizás, digno de redención. Los meses que siguieron fueron los más extraordinarios en la vida de Israel Thornwick. Bajo la guía paciente de Serafina, comenzó a desenterrar partes de sí mismo que había creído muertas para siempre. Aprendió a leer nuevamente, devorando libros de filosofía, poesía y ciencias naturales que expandían su mente más allá de los límites de la supervivencia brutal. Sus manos, que solo habían conocido la violencia, descubrieron la delicadeza necesaria para tallar madera y cultivar flores en los jardines del rancho. Serafina le enseñó que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de construir y proteger. Un hombre realmente fuerte, le decía mientras trabajaban juntos plantando semillas en el invernadero, es aquel que puede contener su poder y usarlo solo cuando es absolutamente necesario para defender a los inocentes. Israel absorbía estas lecciones como un desierto absorbe la lluvia, sintiendo que cada palabra lo cambiaba desde adentro hacia afuera. El momento más revelador llegó cuando una familia de colonos perdidos apareció en el rancho, buscando refugio después de que los apaches atacaran su caravana. El padre estaba gravemente herido, la madre aterrorizada, y los 3 niños pequeños lloraban de hambre y miedo. Cuando vieron a Israel, su tamaño imponente y su aspecto aún salvaje los llenaron de pánico. Pero él, en lugar de apartarse como habría hecho antes, se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de los niños. «No tengan miedo», les dijo con una voz que había aprendido a modular para transmitir calma en lugar de amenaza. «Están a salvo aquí. Nadie los lastimará mientras yo esté cerca». Extendió sus manos enormes, pero ahora con palmas abiertas en gesto de paz, y los niños, guiados por esa intuición que solo poseen los inocentes, se acercaron tímidamente hasta que el más pequeño se atrevió a tocar sus dedos. Durante las 2 semanas que la familia permaneció en el rancho mientras el padre se recuperaba, Israel se convirtió en su protector silencioso y gentil. Tallaba juguetes de madera para los niños, ayudaba a la madre con las tareas domésticas y montaba guardia nocturna para asegurar que durmieran tranquilos. La mujer, que inicialmente había temblado al verlo, comenzó a preparar porciones extra de comida para él, reconociendo la bondad que se ocultaba bajo su apariencia intimidante. «Mira cómo te miran ahora», le dijo Serafina una tarde mientras observaban a Israel enseñar al hijo mayor de la familia a usar un arco para cazar. «Ya no ven al monstruo de la jaula, ven al hombre que siempre estuviste destinado a ser». Israel se volvió hacia ella con ojos que brillaban con una luz nueva, una mezcla de gratitud y algo que se parecía peligrosamente al amor. «Todo esto, todo lo que soy ahora, se lo debo a usted, Serafina. Usted me salvó de mí mismo».
La joven sonrió con esa dulzura que había cautivado su corazón desde el primer encuentro. No, Israel, yo solo te mostré el camino. Fuiste tú quien eligió caminar por él. Fuiste tú quien decidió cambiar, quien luchó contra tus demonios, quien eligió la luz sobre la oscuridad. Esa fortaleza siempre estuvo dentro de ti. Sus palabras lo conmovieron tanto que tuvo que alejarse unos pasos para no sucumbir a la tentación de tomarla entre sus brazos y decirle lo que realmente sentía por ella. El día que la familia se marchó, completamente curada y con provisiones suficientes para llegar a su destino, los niños se colgaron del cuello de Israel llorando, porque no querían separarse de él. «Eres el hombre más bueno que conocemos», le dijo la niña más pequeña, de apenas 5 años, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. ¿Por qué la gente te tenía miedo? Israel la cargó en brazos, sintiendo que su corazón se llenaba de una emoción pura que nunca había experimentado antes. «Porque a veces», le respondió, eligiendo cuidadosamente las palabras, «la gente se lastima tanto que olvida cómo ser buena, pero siempre se puede aprender de nuevo si alguien te enseña con paciencia y amor». La niña asintió solemnemente, como si hubiera entendido una verdad profunda del universo. «Entonces, la señorita Serafina debe quererte mucho», concluyó con la lógica implacable de la infancia, haciendo que Israel sintiera que el corazón le iba a saltar del pecho. Esa noche, después de que la familia partiera, Serafina y Israel se sentaron en el porche de la casa principal, observando las estrellas en un silencio cómodo que había reemplazado las tensiones de los primeros meses. «Serafina», dijo él finalmente, con una voz que temblaba ligeramente por la vulnerabilidad, «hay algo que necesito decirle, algo que he estado guardando en mi corazón desde hace tiempo». Ella se volvió hacia él, y en sus ojos azules había una comprensión que lo tranquilizó y lo aterró al mismo tiempo. «Lo sé», susurró ella, extendiendo su mano hasta tocar la suya. «Y yo también te amo, Israel Thornwick. Te amo por el hombre que eras antes de que el mundo te rompiera. Te amo por el hombre que fuiste durante tus años más oscuros, porque sobreviviste cuando otros habrían cedido. Y te amo por el hombre en que te has convertido, que es más fuerte y más noble de lo que jamás imaginaste que podrías ser». Las palabras flotaron entre ellos como una bendición, sanando heridas que habían sangrado durante décadas. Israel levantó la mano de Serafina hasta sus labios y la besó con una reverencia que habría sido apropiada en una catedral. Entonces, murmuró contra su piel suave, «¿Me permitirá pasar el resto de mi vida demostrándole que fue sabia al creer en mí?» La respuesta de Serafina fue una sonrisa que iluminó toda la noche, más brillante que todas las estrellas del cielo de Montana. Años después, cuando los viajeros pasaban por el valle oculto y veían al gigante gentil que trabajaba en los jardines junto a su esposa de cabello dorado, contaban historias sobre el rancho donde los corazones rotos encontraban sanación y las almas perdidas descubrían su camino a casa. Nunca supieron que el hombre que les ofrecía agua fresca y palabras amables había sido una vez el monstruo más temido del territorio, porque la redención, cuando es real y completa, borra todas las marcas del pasado y permite que florezca la humanidad que siempre estuvo esperando su momento para brillar. 5 años habían transcurrido desde que Israel Thornwick abandonara Whisper Creek en el carruaje de Serafina. 5 años de paz y transformación que parecían un sueño dorado comparados con las décadas de pesadilla que los habían precedido. El rancho había prosperado bajo su cuidado, convirtiéndose en un refugio para almas perdidas que llegaban de todos los rincones del territorio. Cada nuevo huésped encontraba en Israel no al monstruo de las leyendas, sino a un hombre sabio y compasivo que entendía el dolor porque había caminado por los abismos más profundos del sufrimiento humano. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Israel trabajaba en el establo principal, cepillando a Tempest, un semental negro que había sido tan salvaje como él al llegar al rancho. El animal ahora comía de su mano y respondía a su voz con la docilidad de un cordero, otro testimonio del poder transformador del amor paciente. Serafina, embarazada de 6 meses de su primer hijo, observaba desde la puerta del establo con esa sonrisa serena que había aprendido a amar más que a su propia vida.
El sonido de cascos aproximándose los alertó de la llegada de visitantes. Israel salió del establo y vio a un grupo de 5 jinetes avanzando por el sendero principal, sus siluetas recortadas contra el sol matutino de manera que resultaba difícil distinguir sus caras. Pero había algo en su postura, en la forma agresiva con que espoleaban a sus monturas, que despertó todos los instintos de supervivencia que creía dormidos para siempre. Instintivamente, se colocó entre los jinetes y Serafina, su cuerpo adoptando una posición defensiva que no había usado en años. «¿Israel Thornwick?», gritó el líder del grupo, un hombre delgado con cicatrices que surcaban su rostro como mapas de batallas perdidas. ¿El famoso asesino de Santa Fe? ¿El monstruo que mataba a hombres con sus manos desnudas? Su voz destilaba un desprecio que hizo que Israel sintiera un escalofrío de reconocimiento. Conocía esa voz, ese tono burlón que había escuchado en cantinas y campamentos de mineros años atrás. Era Vincent Kowalski, uno de capataces más brutales de las minas de plata, un hombre que había torturado trabajadores por diversión. «Ese hombre ya no existe», respondió Israel con voz firme pero controlada, sus manos permaneciendo a los lados a pesar del impulso de cerrarlas en puños. «Mi nombre es Israel Thornwick, y este es mi hogar. Si vienen en son de paz, son bienvenidos a descansar y tomar agua. Si vienen buscando problemas, les sugiero que sigan su camino». Y los otros 4 jinetes se dispersaron en un semicírculo, una formación que Israel reconoció como táctica de intimidación. Todos llevaban armas, y todos tenían esa mirada hambrienta de hombres que habían venido buscando violencia. «¡Ah! ¿Escucharon eso, muchachos?», se burló Kowalski escupiendo al suelo. «El gran Thornwick se ha vuelto civilizado. Vive en una casa bonita con jardines y se ha casado con una señorita elegante. ¿Qué dirían los viejos compañeros de las minas si supieran que su leyenda se ha convertido en un granjero doméstico?» Los otros hombres rieron con esa risa cruel que Israel recordaba demasiado bien, la risa de predadores que habían encontrado una presa aparentemente indefensa. Serafina se acercó lentamente, poniendo una mano suave sobre el brazo de su esposo. Podía sentir la tensión irradiando de él como calor de una fragua. «Israel», murmuró, «recuerda quién eres ahora. Recuerda todo lo que has construido». Sus palabras fueron como agua fría sobre metal al rojo vivo, calmando parcialmente la furia que comenzaba a hervir en su interior. Pero cuando vio cómo los ojos de Kowalski se posaban sobre Serafina con una lujuria depredadora, algo muy antiguo y muy peligroso despertó en las profundidades de su ser. «Vaya, vaya», dijo Kowalski, bajando de su caballo con movimientos deliberadamente lentos. «Y la señora está esperando un bebé. ¡Qué interesante! Muchachos, creo que hemos encontrado exactamente lo que veníamos buscando. El famoso Thornwick ha perdido su filo, se ha vuelto blando y sentimental. Será fácil cobrar la recompensa». La mención de una recompensa hizo que Israel sintiera que la sangre se le helaba en las venas. Había esperado que su pasado permaneciera enterrado para siempre, pero evidentemente algunos fantasmas nunca descansan en paz. «No hay ninguna recompensa», dijo Israel, aunque su voz había adquirido un tono más grave, más peligroso. «Pagué mis deudas con la sociedad. Tengo documentos legales que me exoneran de todos los cargos». Kowalski sacó un papel arrugado de su chaqueta y lo agitó en el aire como una bandera de guerra. «¿Te refieres a esto? Los documentos firmados por el corrupto alcalde Blackwater, que resultó ser un ladrón y un estafador. Cuando las autoridades federales investigaron sus libros, encontraron docenas de transacciones ilegales. Tu libertad fue una de ellas». Los otros 4 hombres habían desmontado ahora y se acercaban lentamente, formando un círculo que iba estrechándose alrededor de la pareja. Israel calculó rápidamente las distancias, los ángulos de ataque, las posibles vías de escape para Serafina. Su mente, que había aprendido a funcionar en frecuencias de paz y creatividad, volvió automáticamente a los patrones de combate que había dominado durante tantos años. Era como montar en bicicleta. Una vez aprendido, el cuerpo nunca olvida completamente cómo hacerlo. «Así que aquí está el trato, Thornwick», continuó Kowalski, sacando lentamente una pistola de su funda.
Vienes con nosotros sin resistencia y tu bonita esposa y tu futuro hijo pueden seguir viviendo su vida perfecta en este paraíso. Pero si decides ponerte difícil, no necesitó completar la amenaza. La implicación colgaba en el aire como humo tóxico, envenenando todo lo puro y hermoso que Israel había construido en los últimos 5 años. El momento de la verdad había llegado, y con él, la prueba definitiva de quién realmente era, el monstruo que había sido, o el hombre que había elegido convertirse.